están en País ADN, junto a Piedad Vergara y Aldous Quiapacase. Al parecer es ciudad, efectivamente. Vamos a buscar la definición de ciudad. Por supuesto, tenemos que cuadrarnos detrás de la batalla de Puerto Williams. Nosotros vamos a conversar Puerto Williams, no digas eso. de un lanzamiento del libro Chile Plateado, el poder transformador de la generación de 50 años o más, que es un trabajo del CIPEM, de la Universidad del Desarrollo y de los Héroes, que nos hace más o menos un panorama de lo que va a ser una realidad absoluta a partir de unos pocos años más, que vamos a tener más población adulta que niños en nuestro país. Para hablarnos de aquello está Yamil Tala con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Yamil? Bienvenido. Hola Aldo, hola Piedad. Bien, ¿y ustedes cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Revisemos primero esta radiografía que realizaron con respecto a esta nueva realidad, este Chile plateado. Se habla mucho de la economía plateada, es un concepto que ya se está usando y que está dejando, podríamos decir, un poco de lado el concepto de adulto mayor también. Se habla de una nueva edad incluso. ¿Cómo es la radiografía que ustedes realizaron? Sí, mira, lo que nosotros quisimos hacer es no centrarnos solo en 60 años o más, como bien comentaba, sino empezar a revisar todo esto de economía plateada, que es un término que se viene hablando en los últimos años en el escenario internacional. El entender que sobre los 50 años tenemos una población grande en Chile, que ya casi es un tercio de la población y en pocos años más va a rondar el 40%, y cómo son los desafíos que tiene este grupo, que es muy diverso en sí, y cuáles son las necesidades que tiene, cuáles son las oportunidades que tiene, y tenemos que entender que en pocos años más, si seguimos con la misma tendencia, va a ser el grupo más grande de la población. Entonces tenemos que entenderlo para poder anticiparnos a las políticas públicas que queremos generar. Uh-huh. Y en ese sentido hay varias cosas que cruzan la realidad de los adultos mayores en Chile. El aspecto fundamental, Yamil, ya dentro de un rango incluso estadístico, es la soledad, ¿no? Sí, mira, hay un gran porcentaje de esta población que se siente solo, hay un gran porcentaje que vive solo también, ya sean autovalentes o no autovalentes. Hay cerca de 500.000, 600.000 hogares en Chile de 50 años o más que son de una persona que vive sola. Y esos no necesariamente viven en soledad, pero sí hay un porcentaje, cerca de un 14% de este grupo que se siente solo a diario, y esto es mayor al porcentaje de los menores de 50 años. Entonces, hay un grupo importante de esta población que se siente solo y está solo constantemente. Sí, y de hecho, bueno, vamos a hablar de las cifras y los detalles que hay con respecto al bienestar en esta edad, en esta etapa de la vida, lo que pasa con la salud, con la vivienda, las finanzas también, que no son menores, pero también con la parte emocional. Y a propósito de eso, preguntarte también, Yamil, cómo están mirando esto de esta ley, inspirada en la ley Papito Corazón, pero que se llama Hijito Corazón, que busca proteger justamente a los ancianos que se encuentran en situación de abandono, a las personas mayores. Es una iniciativa legal que busca, por ejemplo, que se puedan retener fondos de pensiones si es que el mayor de edad no obtiene el cumplimiento de por ejemplo, recibir los alimentos que necesita, por poner un ejemplo. Hacia allá vamos, ¿o no? Sí, tenemos que empezar a pensar las políticas públicas en esta población envejecida, que tenemos un grupo más vulnerable de la población dentro de esta población, que están solos, que no necesariamente tienen los mismos recursos económicos que tenían años anteriores y que muchas veces necesitan asistencia para poder continuar con su mismo estilo de vida. Cada tipo de condiciones de vida, por ejemplo, lo que se venía hablando últimamente en estas últimas semanas de las contribuciones, de cuánto es la carga que significa esto para su gasto mensual, o otro tipo de aspectos que tenemos que ir pensando en cómo ayudarlos y cómo apoyarlos para tener una buena vejez. Hay además un problema adicional, Yamil, en ese aspecto, porque los viejos somos más desconfiados, ¿no? Sí, hay un mayor porcentaje de personas que son desconfiadas, que no confían en otros, sobre todo comparado a los jóvenes. Tiene que ver mucho lo que dice la literatura respecto a todo lo que han vivido antes, vivencias pasadas, fenómenos que han pasado durante su vida, y eso genera una mayor desconfianza respecto a otros. Con animadores que están tradicionados y esas cosas. Claro. Por ejemplo. También, Yamil, es importante considerar que esta radiografía, este libro, analiza también la situación de esta nueva edad, de este grupo demográfico, de una manera multidimensional, como lo decíamos. Incluso con lo que está pasando con la tecnología,
que ese es un factor que quizás hace un par de años no hubiésemos considerado, pero hoy en día es súper importante por un tema de comunicación y ya de trámites incluso, que son a través de aparatos electrónicos que muchas veces, al no ser nativos digitales, son complejos también de usar. Sí, nosotros no quisimos quedarnos solo en la parte de salud o en la parte de economía, que probablemente es lo más común y de lo que más se ha hablado anteriormente. Quisimos hacer todo un catastro de lo que pasa y cómo son estas personas. Y en el punto de salud detectamos ciertos aspectos importantes, que es que la pandemia ayudó mucho a estas personas de buena o de mala manera a tener que insertarse mucho más rápido en el mundo de la tecnología. Fue el aspecto que les permitió comunicarse con sus familias por los encierros, que les permitió seguir conectados con lo que le pasaba a sus hijos o a sus nietos en muchos casos, pero que muchas veces no tenían el conocimiento previo. Previo a la pandemia, el uso de redes sociales para comunicarse de este grupo de la población era muy bajo y aumentó de manera significativa post pandemia, pero principalmente por una necesidad que tuvieron. Y aquí hemos notado muchos aspectos importantes, que aún hay un grupo importante de esta población que no se maneja la tecnología y que sí le gustaría aprender. Hay muchos que no le interesa aprender, y lo cual está bien, pero hay muchos que sí le interesa aprender, pero no les gustaría que le enseñaran ni sus hijos ni sus nietos, sino alguien del mismo grupo etario. Ese es un punto interesante, ¿eh? Sí. En el fondo, buscar también a los pares. Claro. Yamil, se ha hablado mucho en las últimas horas a propósito del cambio del paradigma sobre la pobreza, de cómo medimos la pobreza, el tema de la vivienda. Y el tema de la vivienda de la tercera edad es todo un tema. Es dónde viven, si se mantienen ahí, quiénes llegan. ¿Cuál es la realidad que ustedes detectaron en este estudio? Mira, lo primero que detectamos nosotros es que la mayoría de las personas que son dueñas de su vivienda están en este grupo etario, mayores de 50 años, cerca del 50-60%. Y de quienes tienen su vivienda completamente pagada es aún más grande. Concentra principalmente este grupo etario, esta población. Prefieren las casas antes que los departamentos porque cuando ellos partieron su vida y compraron sus viviendas, probablemente existían muchas más casas que departamentos. Pero muchos de esos están migrando. Si uno compara el censo anterior o las encuestas CACEN, las anteriores con las actuales, hay mucha población mayor que está cambiando de vivienda a una casa, a un departamento y cosas así. Claro. Y eso también hay que considerarlo. Estamos con Yamil Tala, investigador del CIPEM de la Universidad del Desarrollo, con respecto a este lanzamiento, este libro, Chile Plateado, el poder transformador de la generación de más de 50 años. Estaba viendo en el libro justamente, en los datos que ustedes tienen, el cambio demográfico es tremendo, porque actualmente las personas de 50 años o más son 6,5 millones de personas y el 2050 van a ser 10 millones. Y de hecho, las personas que van desde los 80 a los 89 años, hoy en día, o sea, el año 2000 en realidad, hace 25 años, eran 176.000. Para el 2050 van a ser 1.400.000 personas, mientras que las personas de más de 100 años, el año 2000 eran aproximadamente 700. Y para el 2050 van a ser casi 48.500 personas, o sea, 48.500 personas mayores de 100 años. Estamos hablando de un aumento en la expectativa de vida súper grande. Sí, hemos notado que procesos que vivían otros países, como puede haber sido Estados Unidos, Japón, Reino Unido, que vivieron en 100 años de un envejecimiento, que Japón es el país más envejecido del mundo, pero fue un proceso que vivió paulatinamente. Chile lo ha vivido en los últimos 25 o 30 años. Tenemos lo que tú bien comentabas, que la población mayor en el año 2000 era un porcentaje pequeño de la población, participaban poco activamente de la fuerza laboral, pero hoy en día es mucho más grande, representa de los mayores de 60 es casi un 20%, y si seguimos avanzando, y como yo les decía, de los mayores 50 es casi un tercio, y esto para el 2050 va a ser aún más. Y no es que la población esté necesariamente aumentando en el número, como nos dicen las proyecciones, sino que sigue envejeciendo. Hay una crisis en la natalidad, hay un aumento en la esperanza de vida en Chile. Chile en el año 1950 tenía de las peores esperanzas de vida de Latinoamérica. Hoy en día es la segunda detrás de Uruguay, algunos indicadores muestran que es la primera, dependiendo de quién lo mida, pero ya el 2050 va a tener la mayor esperanza de vida, las mejores condiciones de salud para esta población. Entonces, esos factores están incidiendo en que este grupo de la población aumente constantemente. ¿Y tenemos políticas públicas adecuadas para eso, no? Tenemos que trabajar en eso. Por eso nosotros, como CIPEM, que es una iniciativa conjunta entre la Facultad de Gobierno y la Caja de los Héroes, es que decidimos crear este libro y empezar a comentar estas cosas. Nos falta mucho para pensar en esta población envejecida. Empezar a pensar no necesariamente en unas políticas de asistencialismo. Estos grupos son autónomos, tienen sus necesidades, se pueden desarrollar de manera
libre en la sociedad. Entonces, no solo empezar a cambiar las políticas públicas, sino también empezar a generar un impacto cultural. Es un grupo importante de la población que todavía son un aporte para la sociedad significativo. Y si pensamos que en el 2050 van a ser más de un 40% de la población, va a ser el grupo mayoritario, va a ser el grupo prioritario para todos. Claro. Y de hecho, mirando también las cifras con respecto a lo que pasa en la región, para el 2050 efectivamente Chile va a ser el país que mayor población en el fondo, mayor cantidad de estas personas va a tener, van a ser un 45%, como decías tú, casi la mitad. Hoy en día estamos solo por debajo de Uruguay. Y eso va a cambiar entonces drásticamente durante los próximos años. Por eso es interesante también realizar estos estudios en base a estos datos y proyecciones, porque hay que, por así decirlo, prepararnos para lo que viene. Sí, por eso es que nosotros decidimos crear este libro y en el fondo es comentar que este grupo es muy diverso. No es un grupo homogéneo de la población, sino que es un grupo heterogéneo. Hay algunos que quieren seguir trabajando, hay otros que no quieren seguir trabajando, hay quienes tienen, y con los datos que salieron del censo en los últimos días, vemos que hay quienes tienen mayores niveles de discapacidad, mayores niveles de dependencia, y hay otros que se mantienen activos en la sociedad. Entonces es importante poder viendo este grupo diverso para generar buenas políticas públicas pensadas en este grupo de la población. Que dice relación básicamente con el transporte público, la movilidad, la salud, la educación y otras cosas, ¿no? ¿Cómo nos movemos básicamente los viejos? Miren, lo que nosotros vimos es que principalmente usan auto particular o se mueven en transporte público o a pie. En general, las distancias, al salir del mercado laboral, muchos de estos grupos no necesitan desplazarse a diario y constantemente en transporte público y muchas veces prefieren hacerlo a pie en la medida que sus condiciones de salud lo permitan, por supuesto, y también en su vehículo particular en muchos casos. Cuando uno ve los gastos en transporte público son mucho más bajos, sobre todo sobre los 60 años, porque existen ciertos incentivos y ciertas políticas que apoyan esto, como la tarjeta del adulto mayor para el transporte público, lo cual hace disminuir significativamente el costo del transporte público. Entonces disminuye el costo, pero también disminuye el uso, porque en general ya no necesariamente se mueven todos los días y no se desplazan todos los días, por lo tanto no es necesario utilizar el transporte público todos los días. Claro, la mayoría de las distancias pueden ser más caminables, como ir al supermercado, a la casa de algún familiar o de alguna amistad, o no sé, el consultorio, la farmacia. Por lo general son distancias que son caminables, como decías tú, dentro de lo que la salud permita. Sí, por supuesto, dentro de lo que la salud permita, y muchas veces también tienen familiares que los llevan o que los transportan. Entonces, el uso del transporte público disminuye mucho en este grupo y prefieren el transporte a pie, por lo menos lo que nos dicen las encuestas, el transporte a pie o el uso de vehículos particulares. Claro. Y también hay un punto importante con respecto a lo que ustedes revisan de los gastos. Hay prioridad de gastos en esta etapa de la vida en alimentos y en salud. O sea, de hecho, un 24,5% de los ingresos se gasta en alimentos y un 12% en salud, lo que supera el promedio nacional, que se puede explicar obviamente por problemas de salud probablemente relacionados con la edad, pero también hay un menor gasto en ocio y en servicios no esenciales, o sea, se baja bastante lo que es gasto en recreación, está en un 3,2% y baja de hecho desde un 8,8%, o sea, en esa edad efectivamente la recreación o la salida a restaurantes y esas cosas baja drásticamente porque se empieza a gastar más en otras cosas. Sí, si uno piensa, como bien decían ustedes, en alimento, en salud, cosas esenciales y básicas, se gasta casi el 40% de los presupuestos. Claro. No necesariamente el alojamiento y las viviendas son un gasto significativo en estos hogares, por lo que habíamos comentado antes. Muchos son dueños de sus hogares, ya no están pagando un dividendo mes a mes, entonces ese gasto baja, pero aumentan gastos en medicamentos, gastos en salud, atenciones médicas, son quienes tienen más enfermedades crónicas, son quienes más asisten a médicos, a atenciones médicas y quienes necesitan también llevar una dieta más balanceada en muchos casos. Yamil, ¿dónde podemos encontrar los datos más precisos de lo que han hecho, además del libro, obviamente? Mira, el libro y toda la información que tenemos CIPEM, que CIPEM lleva 8 años ya generando conocimiento, investigación, sobre todo en las personas mayores, pero ahora también nos estamos enfocando en este grupo 50 más. Está en nuestra página web, que es www.cipem.cl, donde tenemos todos nuestros estudios, todos nuestros reportes, las investigaciones que hacemos constantemente, todo lo que tratamos de aportar y finalmente investigar para poder ser un aporte al bienestar de las personas mayores y al bienestar de esta economía plateada ahora de los 50 años o más. Perfecto, el libro ya está disponible, ¿no? Sí, el libro está disponible, tenemos una versión extendida con todos los capítulos y una versión más acotada que son los principales datos que hay por cada uno de los capítulos con los que uno se va a encontrar.
Ojo con un dato que entregan también en el libro sobre salud. La esperanza de vida al año 2022 en Chile era de 79,5%, o sea, 79,5 años. La Unión Europea 80,8 y la OCDE 79,6. O sea, estamos muy cerca en realidad de la esperanza de vida de esos parámetros, que por supuesto en América Latina de hecho es harto menor, 73 años. Ahí yo creo que hay que poner un punto, porque efectivamente vamos a vivir más y por eso es tan importante ponernos las pilas, por así decirlo, a tiempo con lo que va a pasar a futuro. Muchas gracias, Yamil, por esta información. Yamil Tala, investigador del CIPEM UDD Los Héroes, por esta investigación del Chile plateado, algo de lo que sin duda vamos a seguir hablando. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas de